Bueno, muy buenos días, hermanos. Alegre nuevamente de estar otra vez con ustedes aquí y teniendo pues este repaso de la lección de Escuela Sabática de Jóvenes. Primero que todo, pues una oración chiquitita para poder comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos por este sábado, porque hemos podido llegar aquí. Te pido que en este repaso, Señor, tú me guíes, tú me dirijas, que me uses de instrumento, Señor, para poder impartir este repaso, que recordemos lo más importante que hemos aprendido durante la semana y que siempre sea de bendición. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, comenzando con este repaso de la lección de esta semana se titula Capaz y Dispuesto. Y narra lo que es la historia de Jesús sanando al leproso. Podemos encontrar lo que es la historia, el texto bíblico, ¿no? El texto clave, en Marcos, el capítulo 1, versículo 40. Específicamente vamos a comenzar por el versículo 40, ok. Que nos dice: un leproso vino a él y de rodillas le rogó: si quieres, puedes limpiarme. Jesús compadeció de él, extendió su mano, lo tocó y le dijo: así lo quiero, queda limpio. Bueno, entonces en esta semana lo que se nos narra es ese encuentro con Jesús, con el leproso. Y la verdad es que hay muchas cosas que podemos ver que tienen semejanza con lo que puede ser nuestra situación con el pecado. Cuando Jesús se acerca, fíjense que una de las cosas que de los relatos que pone ahí los compara con Lucas, Mateo y Marcos. Pero el que da más detalles, así para que nosotros nos podamos meter más o menos en la escena, es Marcos. Y por eso quiero leerlo completo para que sí podamos entenderlo. Cuando dice: así lo quiero, queda limpio. Y así que habló, la lepra desapareció y el enfermo quedó limpio. Entonces Jesús lo despidió, ordenándole severamente: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero él, apenas salió, empezó a pregonar a voces y a divulgar el hecho. Como resultado, Jesús ya no podía entrar libremente en ninguna ciudad, sino que se quedaba en lugares solitarios y acudían a él de todas partes. Bueno, vamos a empezar entonces a encontrar ciertas cosas, ciertos puntos que son importantes que nosotros podamos recordar, ¿no? Porque la verdad es que tiene muchos y es importante el comienzo, ¿no? Vamos a comenzar entonces cuando dice en el principio, ¿no? Dice: un leproso vino a él y de rodillas le rogó. Que empezando nos da esa situación de la que estaba el leproso. De rodillas le rogó. Quería en ese momento ser sanado. Y que no, obviamente, teniendo una enfermedad como tal. Vamos a la siguiente. La frase que dice él: si quieres, puedes limpiarme. Si quieres. Una petición un poco, quizás, no sé, puede ser tímida o con duda. Porque ¿qué pasa? Que la lepra en ese momento era muy relacionada con el pecado. Entonces, algunas enfermedades, en algunos versículos bíblicos, Jesús les dice, cuando se estaba refiriendo a algún tipo de pecado, por ejemplo, cuando estaba hablando del ciego de nacimiento, que la enfermedad que tenía no era por el pecado, sino era más bien para que se cumpliera, en este caso, no sé, se revelara la voluntad de Dios en él o el milagro, pues, pero realmente no estaba relacionado con el pecado. Pero en ese momento había como, por decirlo así, un estereotipo de que cuando la persona estaba enferma de lepra era porque había pecado, había hecho un pecado tan grande que pues Dios lo había castigado con la lepra. Entonces yo creo que por eso quizás ahí se acrecenta la duda de él, como decirle a Jesús: si quieres, o sea, si me permites, pues hazme sano, ¿no? Después dice, fíjense cuál es la actitud, cuál es la reacción de Jesús ante él. Dice: Jesús se compadeció, se compadece. La lección nos dice que compadecer realmente era una palabra como medio fea, ¿no? En ese momento, y su significado refleja como si tuviéramos un dolor aquí en los intestinos, como que nos compungimos por esa persona, pues. Se compadeció, y por eso pone esta palabra, se compadeció. Jesús sintió ese dolor quizás o esa necesidad que tenía el leproso en ese momento. Seguimos, dice: Jesús, extendiendo su mano, lo tocó y le dijo: así lo quiero, queda limpio. Y fíjense que dice: y así que habló, es decir, al instante, la lepra desapareció y el enfermo quedó limpio. Otra de las cosas que podemos ver, y que al final de la lección voy a dejar una cita ahí, ¿no? Fíjense que quita el instante,
Y el leproso, podemos decir, bueno, estaba dudando un poquito, ¿no? Si quiere, queda limpio, pero realmente Jesús cumplió la petición al instante. Quería librarlo de su enfermedad y, por supuesto, del pecado. Luego dice, Jesús le recomienda, dice, entonces Jesús lo despidió, ordenándole severamente. En la otra, hablando en Lucas, le dice recomendar, pero realmente es una orden que le da. Dice, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Esto tiene realmente una connotación cerca, ¿no? que iba a ser de bendición para él, porque por medio de esta ceremonia, de lo que es la purificación del leproso ante el sacerdote, íbamos a ver como una analogía de lo que hace Jesús realmente por nosotros. Pero más adelante lo vamos a tocar. Y luego nos dice que Jesús se queda en las afueras. Realmente era por, bueno, aquí Marcos nos dice que era porque le seguía mucha gente. Y a lo que, como se iba a hacer muy conocido, ¿no? Y el leproso hizo justamente lo que Jesús le dijo que no hiciera. Hablar de lo que Jesús había hecho por él. Pero bueno, hay que hablar. Si tenemos un milagro de ese tipo, pues no vamos a hablar, claro que sí. Pero entonces habló y Jesús se tuvo que quedar en las afueras. Y bueno, enseñaba en las afueras. También tiene una connotación. Ahora, vamos a chequear y vamos a hacer esta analogía entre el leproso y un pecador. Fíjense lo que nos dice aquí la lección. Dice, no hay otra enfermedad en la Biblia que ilustre mejor la obra del pecado que la lepra. De hecho, el término muerto en vida resume perfectamente la percepción que se tenía de la enfermedad. Y aquí hace una descripción más o menos de lo que podemos ver como la lepra, pues. La lepra en ese momento, fíjense que es una enfermedad muy degenerativa, pues. Pero una de las cosas que me llamó la atención que decía era que esta enfermedad empieza en el sistema nervioso. Algo importante, ¿no? Porque el pecado también comienza aquí la batalla, ¿no? En la mente. Pero entonces la lepra va atacando el sistema nervioso. Y poco a poco, esa cosa interna que tenemos se va expresando externamente en nuestro físico. Entonces las coyunturas empiezan a doler, la piel empiezan a aparecer puntos blancos. Luego esos puntos blancos se tornan rosados, luego empieza la piel a aparecerse como escamosa, como leones, y finalmente los pies también empiezan a sacar pus y demás cosas, o sea, algo completamente desagradable. Pero puede, por así decirlo, mostrar un poco lo que es la relación del pecado en el hombre. Comienza aquí en la mente. Nosotros primero, bueno, como decía Jesús, antes de que nosotros pecáramos físicamente ya habíamos pecado en la mente. Cuando lo externalizábamos, ya teníamos el pecado aquí. Y es como comenzaba la lepra y como comienza la lepra, ¿no? Afectando el sistema nervioso y poco a poco, si sigue la enfermedad, se expresa externamente en nuestro físico, causando la muerte. Así que vamos a ver, ¿cómo le daba la solución, por así decirlo, ¿no? A lo que es la analogía, como le dije, la ceremonia, ¿no? Fíjense aquí, en la ceremonia de lo que es la purificación de la lepra, esta ceremonia o este ritual realmente no era que lo hacía y quedaba sano. No, esto era como, por decir, una confirmación de que el leproso había sido curado. Porque mucho antes de que, por lo menos el enfermo, pudiera acudir al sacerdote, el sacerdote lo tenía que chequear, tenía que revisarle todas las heridas, las llagas, saber que estaba curado para poder proseguir con el ritual. Entonces es como una demostración. Ahora, si estamos en tiempos del Nuevo Testamento, ¿no? Sabemos que pues esos ceremonias y rituales iban a quedar atrás. ¿Por qué quizás le recomienda, ¿no? En este caso, o le ordena también? Porque en Marcos dice le ordenó severamente. ¿Por qué le recomienda verlo o le ordena verlo, ¿no? Vamos a ver un poco las similitudes entre lo que tenía que hacer el leproso y lo que es la obra de Cristo en nosotros. Fíjense. El leproso se acerca al sacerdote y este tiene que realizar una ceremonia en las afueras de la ciudad. Justamente un lugar donde Cristo fue crucificado, en las afueras de la ciudad. Dice, luego el leproso observa cuando son traídos 2 pájaros. Estos 2 pájaros tenían que ser 2 avecillas, dice ahí el versículo, ¿no? Donde uno iba a ser machacado, ¿no? Bueno, le iban a vaciar su sangre en una vasija, en un barro, en un tarrito, ¿no? Y esta vasija también iba a llevar agua de corriente, aguas corrientes o aguas vivas, como dice más, se acerca más a lo que es originalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que la otra vecilla, esta iba a ser huerta, obviamente iba a ser dejada, y ese barro, esa vasija o ese vasito, iban a ponerle otro pajarillo que quedaba afuera y lo iban a remojar ahí, con el agua, con la sangre y todo esto.
Y esto lo estaba viendo evidentemente el leproso. Ahora, ¿qué pasa? Que esta vecilla, luego de que es remojada y demás, es dejada libre. Vamos a analizar. Fíjense, la vecilla podríamos decir, y como lo quiere reflejar la lección, mismo Cristo. Está siendo ahí machacado, la sangre está ahí revuelta con agua viva. Y luego la vecilla que deja libre, viene y se remoja ahí, cubriendo, por así decirlo, el pecado, ¿no? Cubriendo las faltas. Y después es dejada libre. Una analogía perfecta, porque es que nosotros vemos que pasa así con nosotros. Sabemos que Cristo murió por nosotros, tuvo un sacrificio, un único sacrificio. Y esa sangre es la que nos cubre a nosotros y nos reviste de esa justicia, por así decirlo, y esa justificación por la fe que tenemos en Cristo. Y a la misma vez también, como los pajarillos, somos libres, somos dejados libres del pecado, y así nos libera, ¿no? Y fíjense que esto también es una última, porque ya queda un poco tiempo, ¿no? De que todo esto iba a causar un impacto en el leproso. A pesar de que yo veo que no dice que el leproso hizo eso, porque más bien dice que fue a contarlo, ¿no? Pero la verdad que cuando nosotros vemos muchos rituales y ceremonias en el Antiguo Testamento, es bueno como así analizarlas poco a poco, porque es que tienen tanta significado y nos hablan tanto de nuestro Dios, tanto de Jesús, que realmente nos deja enseñanzas mucho más profundas. Y bueno, compartiendo un último pensamiento, fíjense que este se encuentra en El deseado de toda la gente, capítulo 27, página 237. Fíjense lo que dice aquí. En algunos casos de curación, Jesús no concedió inmediatamente la bendición pedida, pero en el caso del leproso, apenas hecha la súplica, fue concedida. Cuando pedimos bendiciones terrenales, tal vez la respuesta a nuestra oración sea dilatada, o Dios nos dé algo diferente de lo que pedimos, pero no sucede así cuando pedimos liberación del pecado. Wow. Él quiere limpiarnos, hacernos hijos suyos y habilitarnos para vivir una vida santa. Y ahí no hay duda. Nosotros podemos pedir cosas, qué sé yo, bueno, mis planes, tal cosa, pero podemos tener la seguridad de que si le pedimos liberación del pecado, va a contestar al instante. Va a contestar ahí, porque Jesús siempre, y Dios lo que quiere es habilitarnos, justificarnos, perdonarnos, liberarnos del pecado, tal como lo hizo con el leproso. Liberarnos de todo lo que pasa, hacernos mejores, mejorarnos. Y esa palabra al principio no la entendía mucho, pero realmente ahora sí la entiendo. Transformarnos. Transformarnos es una palabra que realmente me causó siempre como que, bueno, ahí está, pero cuando la vi yo dije, wow, sí. ¿Por qué? Porque es que transforma las cosas malas que tenemos ahora en buenas, las pasa a buenas. Igual así como hizo por lo menos con Pablo, en vez de perseguir a los cristianos y tener ese celo por ellos, ahora tenía ese celo por Dios. Y quería ahora predicar y llevar más personas a que conocieran el Evangelio y todas las verdades bondadosas. Así que esa es una cosa que nosotros debemos tener en mente siempre. Por más que nosotros podamos caernos, ¿no? Sabemos que somos pecadores, ¿no? Y que debemos en lo más mínimo, ¿no? Caer en esas faltas. Pero cuando sea así, no dudemos. Porque lo que menos Dios quiere es que nos perdamos. Y les aseguro que por hacerlo así, Dios siempre va a querer contestar al instante. Dios siempre te va a querer dar esa oportunidad. Dios siempre va a querer que tú vuelvas. Dios siempre va a querer mejorarte, transformarte y obviamente cumplir el plan que tiene para ti. Así que bueno, este ha sido el repaso de la lección. Espero que les haya sido de bendición y por supuesto vamos a despedirnos entonces con una oración. Tenemos aquí una oración. Déjenme sacar el papel. Vamos a estar orando por los jóvenes esta semana, pero específicamente estos dos nombres. Tenemos aquí George Aparicio o Jorge Aparicio, pero aquí está en inglés, pues, George Aparicio y Melinda Díaz de Villegas. Estos dos nombres que los tengan en su oración durante esta semana y pues vamos a... ¿Oh, sí? Dígame. Ok, lo vamos a anotar. Nubian Davis me dijo. William Davis. Ok, lo vamos a anotar para incluirlo así en la lista, pues. Así que pues les pido que tengan estos jóvenes en sus oraciones durante esta semana y ahora vamos a dirigirnos entonces a orar por estos jóvenes. Si quieren pueden de rodillas y ustedes en su casa inclinar el rostro. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Gracias te damos, Señor, por esta lección, por todas las cosas que nos enseñas cada día, Señor, porque tu palabra es prácticamente infinita, Señor. Siempre cuando leemos aprendemos cosas nuevas y porque tú siempre quieres lo mejor para nosotros. Te pongo en tus manos, Señor, a estos jóvenes, George Aparicio y Melinda Díaz de Villegas, Señor, que tú hagas tu obra en ellos, Señor, que ellos siempre sean guiados por ti, que tú les bendigas, que tú les cuides, junto así también con su familia, que tú los protejas de todo mal, Señor, y que por supuesto les reveles siempre los planes que tienes para ellos, Señor, que ellos también sientan en su corazón ese fervor, Señor, por seguirte a ti y por supuesto por hacer tu obra, Señor, por hacer su parte, por utilizar sus talentos y sus dones para hacer tu voluntad, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.